Bien, el mensaje de esta noche, jueves 6 de agosto del año 2026, lo tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Lucas, compañero de Pablo en los viajes misioneros. En el segundo viaje misionero andaba Lucas con Pablo y él redacta fielmente el naufragio, la tempestad en el mar, camino a Roma. Él estuvo con Lucas y, como dice el comienzo de su evangelio, trató diligentemente estudiar acerca de Cristo Jesús y la salvación. Aquí en Lucas 19:1 dice el Señor en su palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Sí? La famosa historia de Jesús y de Zaqueo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo ya iba camino a Jerusalén, a la última Pascua, y esa última Pascua obviamente era la Pascua de su crucifixión. Mucha gente iba acompañándolo, discípulos, sus apóstoles. Y fue diosidencia que se haya encontrado con un hombre que era jefe de publicanos, o sea, era el jefe de los recaudadores de impuestos, como el secretario de Hacienda, digámoslo así, de ese sector. Y por lo tanto, pues dice la Escritura que era rico. Para poner en contexto, los publicanos eran considerados como pecadores, porque si pasaban a cobrar el impuesto a X casa y si estaba estipulado por el gobierno que esa persona pagara un impuesto predial de $100, pues ese recaudador de impuesto le aumentaba un poquito más, y en vez de 100 cobraba $120. Entonces esos $20 que sobraban se los quedaba ese recaudador de impuestos. Entonces, pues imagínense, si los publicanos recaudadores de impuestos eran ricos, imagínense este jefe de publicanos llamado Zaqueo, cuánto dinero no tenía. Y era dinero, obviamente, mal habido. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Obviamente ya habían pasado 3 años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, su fama de milagros, de sanidades, había corrido por todo el estado de Israel. Entonces Zaqueo sabía quién era Jesús, y dice la Escritura que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Era un hombre bajito, y bueno, pues obviamente todo el mundo lo tapaba, no tenía forma él
poder verlo, aunque sea de reojo, ¿verdad? El versículo 4 nos dice lo siguiente: y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era el entusiasmo por Zaqueo de querer ver a Jesús? Que no se quedó quieto, que no dijo, híjole, no me dejan ver, pues yo me regreso a mi casa, ni modo, no lo pude ver. Pero cuando, por ejemplo, en este mundo tenemos verdaderamente ganas de hacer algo, hacemos hasta lo imposible. Yo que vivo enfrente del estadio GNP, y cuando hay conciertos, y me voy yo a correr entre semana, por la mañana, veo gente a las 9 de la mañana ya formada para ver a su artista favorito hasta las 9 de la noche. O sea, 12 horas se quedan ahí parados, sentados, esperando para ver a su artista favorito. Y a veces veo que desde un día anterior, casas de campaña puestas afuera del autódromo Hermano Rodríguez, esperando ser los primeros para que cuando en la mañana abran las puertas del autódromo, esas personas que acamparon de un día anterior entren y sean de los primeritos que estén ahí al ladito del artista, abajito del artista. ¿Cuán grandes son las destrezas que la gente tiene por ver a su artista favorito o por cualquier cosa que en esta vida tengan como preferencia? Yo me pregunto, si así fuéramos por Cristo Jesús, imagínense. Si así fuéramos todos los cristianos, con ese entusiasmo, con esa devoción a nuestro Señor, como el mundo le demuestra devoción a sus artistas, a sus grupos musicales. Es más, hasta acaba de pasar el Mundial, hasta con los equipos de fútbol, esa devoción, esa idolatría que la gente tiene por su futbolista favorito, la tuvieran por Cristo Jesús, este mundo sería diferente. ¿Por qué digo todo esto? Porque Zaqueo demostró verdaderamente entusiasmo, demostró verdaderamente ánimo, interés verdadero por quien era Jesús. No se quedó estático. Nuestra fe no debe de estar estática. Nuestra fe debe ser una fe activa, creyendo las promesas, creyendo a nuestro Señor y esperando en Él. Zaqueo corrió, dice el versículo 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Imagínense que nosotros estamos allí ya como cristianos y nuestro Señor Jesucristo pasando por allí, y de repente no lo podemos ver por la gran multitud. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Nos subiríamos a ese árbol
¿Intentaríamos trepar ese árbol para ver a nuestro Señor? Yo les puedo decir que mucha iglesia no lo intentaría. Pero mucha iglesia sí también. Qué entusiasmo, qué amor debemos de tener por nuestro Señor, que sea lo que sea, demos hasta la vida por Él. Hay una hermosa palabra en Apocalipsis 14, Apocalipsis capítulo 14, donde nos habla del cántico de los 144,000, no confundirnos con el cántico, con la elección más bien, de los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7. Los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7 son 12,000 elegidos del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel. Y el cántico de los 144,000 de Apocalipsis 14 es otro grupo. Es la iglesia virgen, que nos entrega a mujeres contaminadas, como aquí lo dice. Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pero no quiere decir que no se contaminaron con su esposa por tener intimidad, ni nada de eso, sino que habla de religión, que no se contaminaron con ídolos, con imágenes. Acuérdense que en la palabra del Señor se habla de dos mujeres, la mujer fiel, la mujer leal al Señor, que es la iglesia cristiana, y compara también, pone de ejemplo a otra mujer que fornica, que idolatra ídolos, imágenes, que es la prostituta de Apocalipsis capítulo 17. Aquí, cuando dice la palabra que estos son los que no se contaminaron con mujeres, significa que la iglesia de Cristo no se contaminó con otros credos, con otras doctrinas, con otras religiones, sino que fueron totalmente fieles a la doctrina de la palabra de Dios. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, espiritualmente hablando. Luego dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahí estamos nosotros, ahí debemos de estar nosotros. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. En la oración, en la palabra, en la adoración por medio de una alabanza, donde quiera que está el Señor, ahí debemos de estar nosotros. A eso nos debemos. Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Primicias para Dios y para el Cordero. Así como este ejemplo de Apocalipsis 14, de esos redimidos que no se contaminaron con mujeres y que siguen al Cordero por donde quiera que va. De esa misma manera nosotros, ¿verdad? Debemos de estar dentro de ese grupo, que no nos contaminamos con doctrinas y religiones y todo lo que el mundo ofrece y seguir al Cordero por donde quiera que va. Zaqueo, aquí en Lucas 19 nos dice que él corrió delante, subió a un árbol sicómoro para verle. El árbol sicómoro es un poco
alto. Entonces, le costó trabajo a Zaqueo, pero yo creo que a Zaqueo no le importó. A este jefe de publicanos no le importó el qué dirán al subirse a un árbol para ver a Jesús. A nosotros sí nos importa el qué dirán, o no nos importa el qué dirán cuando nos señalan, cuando nos dicen, oye, bájale 2 rayitas porque te estás volviendo muy fanático, o deja de hablar tanto de tu Cristo porque ya me tienes un poco. ¿Nos importa o no nos importa? Yo creo que no nos debe de importar. No nos debe de importar si nos dicen que nos estamos fanatizando, que si somos aleluyos, que si somos santurrones. Sí, soy santo de Dios, soy apartado de Dios, porque Él con la sangre de Cristo me apartó para Él. Imagínense un jefe de publicanos, imagínense al secretario de Hacienda trepándose ahí un árbol en Reforma porque va a pasar por ahí Jesús. Al jefe de Hacienda, al director de Hacienda, subiéndose al árbol. No le importó a Zaqueo. No dijo, uy, me van a ver mis subordinados, ¿qué van a decir de mí? Y a veces eso muchas veces nos frena para trabajar en la obra del Señor. El qué dirán de la gente. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿No dan cuenta de que a lo mejor Zaqueo se vio como un niño chiquito subiendo a un árbol? Sin saberlo, cumplió la palabra de Dios de que seamos como niños para recibir al Señor. Porque si no somos como niños, no veremos el reino de Dios. Dice Mateo capítulo 18. Zaqueo se vio como un niño subiéndose a un árbol. Uno de adulto podría decir, no, yo, qué pena me van a ver que me estoy subiendo a un árbol. Pero no le importó a Zaqueo. No le importó el entusiasmo, no le importó el qué dirá. Él se subió, quería ver a Jesús. Versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Wow! Hoy voy a estar contigo en tu casa. Pero aquí hay algo muy importante también que analizar. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Zaqueo que bajara, que descendiera. Yo aquí apunté algo al respecto. A cada uno de nosotros se nos dice que bajemos de nuestro lugar alto, de nuestro pedestal en el que nos encontramos, para conocer mejor a Jesús. De ninguna otra manera podremos conocer a Jesús si no nos bajamos de nuestro ego, de nuestro orgullo, de lo que yo he logrado en el mundo, mis logros, mis títulos, que no tienen nada de malo, trascender, pero con humildad y dándole siempre gracias a Dios, que por medio de Dios he conseguido y he obtenido lo que tengo. A cada uno de nosotros
nos dice el Señor que bajemos de nuestro árbol para que estemos en el piso, y si nos bajamos de nuestro árbol, el Señor podrá comer con nosotros. Amén. El Señor podrá estar con nosotros, como así lo dice Apocalipsis 3:20. Vamos a Apocalipsis 3:20, por favor. Apocalipsis 3:20 dice nuestro Señor en su palabra: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta parte me gusta mucho. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso habla de comunión, intimidad con el Señor. Pero ¿qué tengo que hacer para que el Señor entre a mi vida y tenga yo comunión con Él? Me tengo que bajar de mi árbol, me tengo que bajar del pedestal en el cual me encuentro. Zaqueo lo hizo. Zaqueo no le importó ser jefe de publicanos, el estatus, la posición. Yo me subo para ver al Señor. Pero ¿qué le dijo el Señor? Zaqueo, bájate, baja del árbol. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Que yo venga a tu vida y haya salvación en tu casa. Porque como dice Josué, vamos a Josué, por favor. Al final ya de su vida, ya estaba grande Josué, ya iba a partir con el Señor, y le dice a los israelitas, Jueces me parece que Josué 24, perdón. Josué 24, versículo 15. Dice el Señor en su palabra: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Quién dice amén a eso? Amén, amén. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Zaqueo: voy a posar contigo en tu casa. Baja, desciende, porque va a haber salvación en tu casa. En Jeremías 35, vamos a Jeremías 35, por favor. Versículo 15. ¿Se imaginan cuánto pecado no tenía Zaqueo? ¿Se imaginan cuánta iniquidad tenía en su vida? Aquí en Jeremías, sí, 35, versículo 15, dice el Señor en su palabra: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras,
y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Hablándole Dios a su pueblo. Zaqueo escuchó la voz del Señor. Zaqueo escuchó de lo que Jesús había hecho en esos 3 años y medio de ministerio y creyó en él. Por eso se esforzó, como dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. Por eso vio Zaqueo y se esforzó. Hay que tener actitud. Hay que tener buena actitud. Como le dijo mi Señor Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente para meter a 2 millones de personas a la tierra prometida. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser valientes porque luchamos contra corriente, vivimos en contra de lo que el mundo establece, vivimos en contra de lo que el mundo dicta. Entonces tenemos que tener valor para vivir en contra de eso. En Ezequiel 33, 11, vean lo que dice Dios. Ezequiel 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Luego hay una coma y dice, y que viva, y que viva. El impío está muerto, el impío no vive. Cristo Jesús dice, yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero nos da miedo a veces entregarnos por completo y decirle, sí Señor, yo creo a tu palabra, ayúdame a tener vida y vida abundante en ti, Señor. Pero para que el Señor haga que tú tengas vida abundante, te tienes que entregar por completo. Renunciar a todos tus deseos, tus sueños. Obviamente ponérselos al Señor. Si al Señor le parece bien que vayas por ese camino, te lleva por ese camino. Pero si no le parece bien al Señor, te manda por otro camino. Para que vivas, dice. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y que viva. Muchos hermanos en Cristo alrededor del mundo todavía no experimentan lo que es tener esa comunión con el Señor. No tienen esa experiencia de vivir en la paz, en el gozo, en el reposo del Señor. Y es extraordinario. Dice el Señor también, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Pide arrepentimiento el Señor. Pide arrepentimiento para el mundo. Tantas cosas que están pasando, tantas cosas que están sucediendo. La invasión de Ceuta y Melilla, que próximamente se va a ver, es el anticipo de una invasión total en Europa
para la yihad islámica. Ya tenemos candidatos, hermanos. Hace 15 años no sabíamos quiénes nos iban a perseguir, pero ya sabemos quiénes nos van a perseguir. Los musulmanes radicales. Está escrito su guerra santa, su yihad islámica para convertir al mundo al Islam por las buenas o por las malas. Preparémonos para eso, preparémonos. El Señor lo tiene todo aquí escrito. No nos ha dejado nada oculto. Entonces, sigamos preparándonos para estar fuertes espiritualmente y recibir con denuedo lo que tenga que venir, porque el Señor nos fortalecerá. Así lo dice su palabra bendita en el Salmo 46. Vamos al Salmo 46, por favor. Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Se dan cuenta? Él nos ampara, Él nos protege, Él nos cuida, Él nos ayuda y también es nuestra fortaleza. Cuando estamos abajo, cuando andamos medios caídos, medios cansados. Isaías 40, ¿verdad? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces Él te hace mudar de plumas, esas plumas desgastadas, esas plumas que están a punto de caer, y te renueva las nuevas plumas para que vueles nuevamente como águila, dice el versículo. Eso es que el Señor te da fortaleza y te levanta. ¿Y en qué manera te levanta? Amén. Enorme. Pero para eso tenemos que tener comunión con Él, relación personal con Él. Y si la tenemos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él no nos dejará, Él no nos desamparará. Por tanto dice, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué quieren decir estos versículos? Que pase lo que pase, el Señor nos va a levantar, nos va a fortalecer y nos va a cuidar. Regresemos a Lucas, por favor. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, Cristo tuvo que mirar hacia arriba porque ya estaba colgado Zaqueo. Pero Zaqueo estaba en su pedestal, ¿verdad? Como jefe de publicanos. Cristo Jesús le dijo, bájate. Zaqueo, date prisa, desciende. Imagínense Zaqueo en su ego. No, Señor, yo no tengo por qué bajar. Yo soy jefe de publicanos. Tú eres carpintero. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Pero ¿qué dijo Zaqueo? Si bajo, aunque sea jefe de lo que sea, el título que tenga, para Dios no es nada. Zaqueo, date prisa, desciende, dice, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Le hizo caso? Sí, le hizo caso. Se despojó de su título de jefe de publicanos
y descendió, se humilló, bajó a tierra, a piso, donde debemos de estar siempre, tocando piso. Entonces dice, Él descendió a prisa. No descendió lento. Vean el entusiasmo de Zaqueo. Vean las ganas de querer conocerlo. Vean las ganas de querer estar con Él. A prisa debemos de estar con Cristo. No debemos de estar lentos. Ay, espérame tantito, Señor. Una siestecita nada más y ya estoy contigo. No, 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 no. En el momento que el Señor te diga, vamos a orar, oramos. En el momento que el Señor te diga, escucha alabanzas y ponte en adoración, adoras. Y no decir, me espero tantito, Señor, tengo un asuntito y luego te atiendo a ti. No, 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 primero es el Señor. Entonces dice, Él descendió a prisa. A prisa, en los asuntos de mi Padre tengo que estar a prisa. Y le recibió gozoso. Vean qué palabra. Y le recibió gozoso. Así debemos de estar siempre gozosos de que estamos en el lugar correcto. De que tenemos una relación con Cristo y de que Él nos da su paz, de que Él nos da su gozo por medio de su Santo Espíritu. Nuevamente el 6 dice, entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Yo aquí apunté algo en mis notas. Zaqueo recibió a Jesús con gozo. No recibió religión, no recibió doctrina, no recibió teoría, no recibió ceremonia. Recibió a Jesús. Recibió a Jesús. Debemos de recibir a Cristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. Entonces el Padre nos constituye como hijos de Dios. Pero nada más Él, ni María, ni Lucas, ni Pedro, ni Juan, solamente Él. Entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Debemos de estar siempre gozosos. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses que debemos de estar gozosos siempre. Y Filipenses también nos dice, regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre, siempre. Sea lo que sea, vivamos lo que estemos viviendo, el Señor lo resolverá, porque tú ya te pusiste en oración para que te ayude. Tu actitud debe de ser regocijarte en el Señor siempre, siempre. Porque también le estás demostrando con ese regocijo que le tienes fe y confianza de que Él te va a ayudar y te va a resolver el asunto. Al no estar en el gozo, sino estar preocupado, afligido, angustiado, pues no le estás demostrando la fe. No le estás demostrando que confías en Él y que Él te va a ayudar. Por eso el Señor nos pide que estemos gozosos y en regocijo siempre. Entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, ahí está el mundo, opinando, nada les embona. Para bien o para mal, siempre tienen que hablar. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Siempre van a haber murmuraciones. ¿Nos importan las murmuraciones? No nos deben de importar.
porque dice la Escritura en Gálatas, vamos a Gálatas por favor. Pablo hablándole a los Gálatas, diciéndoles lo siguiente, Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? El mundo busca el favor del mundo. Y en el mundo las gentes quieren ganarse a las gentes y ganarse el favor de las gentes. Aquí Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué favor buscamos nosotros? Pues el de Dios. O trato de agradar a los hombres. En el mundo hacen eso. La gente quiere agradar a la gente. Sí, por conveniencia, por lisonja, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Le importó poco a Pablo que la gente dijera misa, que la gente dijera lo que fuera. Esa misma actitud debemos de tomar nosotros, porque a veces nos frenan esas cosas, nos atan, el qué dirán. Y la gente siempre va a murmurar, como aquí murmuraron, porque vieron que el secretario de Hacienda ofreció su casa a Jesús. Y murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Religiosos, fariseos. Entonces dice, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Ya me imagino en medio de la mesa, con mucha gente, se pone de pie Zaqueo y dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Wow! Esta es una verdadera conversión. Rápido. A veces sabemos algunos que nos tardamos un poquito, pero Dios tiene paciencia y misericordia para esperar. Pero otros como Zaqueo, rápido, ¡pum! Tengo que enderezar mi vida, tengo que dejar el pecado, pues Señor, si a alguien le debo algo, le regreso eso cuadruplicado. La mitad de mis bienes se la doy a los pobres, les dijo también. Fue una verdadera conversión. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Hablaba sinceramente Zaqueo o nada más de dientes para afuera? Sinceramente, porque se ve en el contexto anterior la devoción, la alegría, el entusiasmo por querer conocer a Jesús. Y aquí estaba hablando sinceramente. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham.
por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué hermosas palabras cuando hemos recibido a Cristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, que el Señor por medio de su palabra nos dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y así se lo dijo a Zaqueo, pero no nada más a Zaqueo, me imagino que a toda su familia, ¿verdad? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Pero yo haré una pregunta. ¿Él también es hijo de Abraham por linaje, por descendencia o por la fe? Por la fe. Por la fe. Dice la palabra en el libro de Romanos que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Zaqueo que ha venido la salvación a su casa y por esa salvación él también es hijo de Abraham, pero por la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, vean lo interesante de este asunto. El nombre de Zaqueo significa puro, limpio, inocente o justo. En el puro nombre de Zaqueo, con su encuentro con el Señor lo hizo limpio, el Señor lo hizo justo, el Señor lo hizo inocente y lo hizo puro por su fe en Él. Y así sucede con cada uno de nosotros, que el Señor Jesucristo, por medio de su sangre que derramó en la cruz del Calvario, venimos a la cruz y lo recibimos como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. Por esa fe, nuestro Señor nos hace justos, nos hace limpios, nos hace santos y nos hace, aparte de todo esto, sacerdotes reales de Dios. Vean qué bendición y qué privilegio tenemos nosotros. Así como Zaqueo la tuvo, no le importó ego, no le importó posición, no le importó ser chaparrito, se trepó a un árbol para ver a Jesús. El cristianismo necesita de esfuerzo, necesita de valentía, necesita de entusiasmo por parte de nosotros para que algún día estemos con Él en su reino bendito, alabándolo, glorificándolo y exaltándolo. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.